renuncia en pos de esa pacificación. Y también por temor, se lo vio muy nervioso. ¿Cómo evalúan la situación actual de Bolivia? Bueno, antes que nada, aclarar por ahí lo obvio. Esto es un golpe de Estado tradicional, clásico. No se trata de ninguna salida anticipada ni de renuncia, como sí suele haber acá en América Latina, en América del Sur. Hemos tenido muchos casos de presidentes que han renunciado. Bueno, hace poco tiempo Dilma Rousseff, mediante un impeachment, algún tipo de herramienta constitucional. Acá no hay participación directa de los civiles o de la legislatura en la destitución de este presidente. Lo aclaró Evo Morales recientemente, estuvimos escuchándolo. Dijo un golpe cívico, político, policial. Policial, pero por sobre todas las cosas, y militar también hubo después, deriva del pedido de las Fuerzas Armadas, la solicitud de las Fuerzas Armadas de que renuncie. Ahí se queda solo. Que ahí está la clave, ¿no? para entender, porque uno de los recursos de poder que tenía Evo Morales es este, pero por eso digo, a excepción del año 2001, donde en Ecuador hubo también una intervención cuasi directa de las Fuerzas Armadas, con lo cual constituye un golpe de Estado, para decirlo en términos conceptuales, para no ser tampoco tan academicista, sí, se trata del segundo golpe de Estado que hay en América del Sur, con estas condiciones que estamos mencionando, que reviven las clásicos rupturas institucionales de la década del 60 y la década del 70. ¿Sí? Esta es una diferenciación que hay que marcar, porque otro tipo de inestabilidad que se dio en América del Sur se dio a partir de la figura presidencial, es decir, los presidentes han renunciado, les han hecho juicio político. No es el caso de Evo Morales. Evo Morales dejó bien claro, y esto parece archievidente, por otra parte, de que es un presidente que fue a la reelección, que obtuvo el 47,5% de los votos, pero sin embargo parece que eso no alcanzó y ha sido derribado por una constelación de fuerzas, pero creo que el golpe final lo da las Fuerzas Armadas hace 3 horas, cuando declara que, bueno, le pide prácticamente la renuncia al presidente. Claro, él se dio por ganador en primera vuelta luego de la declaración del Tribunal Supremo Electoral de 10 puntos porcentuales de diferencia, que sorprendieron también luego del receso, digamos, en cuanto al conteo de votos, por lo menos los provisorios. Esa interrupción, digamos, recién hablábamos con Walter Bubar, él le pareció también que fue un error por parte del gobierno de Evo Morales, pero la diferencia era de 38-45, ¿no es cierto? Y eso no le daba la primera vuelta, tenía que ir a segunda vuelta. Ahí empezó todo, pero él acepta el documento de la Organización de Estados Americanos. De todas maneras, la conferencia que dio, conferencia no fue conferencia de prensa, sino que él habló, ¿no es cierto? No me dio la sensación de que él dijera que hubo comisión de irregularidades, pero por lo menos se atiene a lo que dice un organismo internacional y dice, bueno, ahora yo llamo elecciones, con lo cual él pensó que todo eso iba a ser un proceso de pacificación y por lo menos de transición hasta el periodo de nuevas elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece que eso en parte deja en evidencia también el carácter justamente golpista de esta intervención, en términos de que él cedió ante la demanda, no solamente de la OEA, sino también de la oposición, la demanda inicial de la oposición, que decía, bueno, esto tiene vicios de nulidad, ¿qué pasó con el conteo? Entonces, él, es verdad, con unos días de retraso, pero cedió ante esa demanda, y a pesar de eso, a pesar de haber cedido, hoy ingresó Camacho. Además, eso también me parece que deja entrever justamente el carácter y esto que él denuncia de golpe cívico, policial, etcétera, porque Fernando Camacho es uno de los principales opositores, ¿no? Exactamente, pero es un opositor que no tiene ningún peso a nivel institucional. Quiero decir, no es que fue Mesa quien ingresó a la Casa de Gobierno, no fue un candidato a elecciones presidenciales, ni siquiera fue candidato a elecciones a diputado, digamos, no tenía ningún cargo. Viste que se lo compara bastante últimamente con Guaidó, y la verdad es que si lo comparamos con Guaidó, lo que vemos es que la debilidad institucional y a nivel de legitimidad es todavía mucho menor en Camacho que en Guaidó. Porque Guaidó, la Asamblea Legislativa es quien lo pronuncia, ¿no es cierto? Sí. Claro. Exactamente, o sea, según él sería, digamos, como un nuevo, ingresa a la Casa de Gobierno como diciendo algo así como soy el nuevo presidente, ¿en función de qué? En función de ningún voto. Y eso me parece que nos habla, por un lado, obviamente de la fragilidad democrática de Bolivia, pero también de la frágil estatalidad boliviana, digamos, porque también lo cierto es que si uno se preguntaba hoy, mirando, digamos, el esquema de las Fuerzas Armadas, la policía, la Asamblea y el Ejecutivo,
¿quién tiene el monopolio de la violencia legítima en Bolivia? Y la respuesta es nadie. Sí, a mí me parece que es importante retener esta idea de que Evo tomó la demanda por convocar a nuevas elecciones y revisar que en realidad esa no era la demanda legítima del bloque de poder de derecha. Porque si esa hubiera sido la demanda legítima, hoy se tendría que haber calmado la situación. Y esto es algo que uno podría advertir desde hace algunos días. A respecto de llamar a elecciones, decimos, claro. También habían pedido la renuncia, los opositores. Claro, ayer pero fueron bastante contundentes. Ahí hubo como un movimiento, claro. ¿no? Primero fue que venga la OEA, cuando Evo accedió a eso, en realidad, bueno, no que no venga, sino que renuncie Evo, que llame a nuevas elecciones y demás. Me parece que hay que catalogar bien cuáles suelen ser las verdaderas pretensiones de los bloques de poder de derecha, que en general no son por más democracia o mayor institucionalidad, sino en general tienen que ver con cierto revanchismo. Si uno revisa algunas de las declaraciones de Camacho, que como decía Sol, no ocupa ningún cargo institucional, que es un empresario que viene de una logia que se llama Caballeros de Oriente, muy reaccionaria. Camacho trabaja o se muestra con una Biblia. Si uno revisa algunas declaraciones de hace algunos días, él decía, tenemos que hacer como el cuadernito que tenía Pablo Escobar para enjuiciar a los que están ahora. Eso no es una demanda de mayor democracia, de convocatoria de elecciones y demás, y una nueva institucionalidad más respetuosa de las reglas del juego. Esa es una demanda por revanchismo, porque se vaya Evo y por enjuiciar a los procesos populares. Entonces me parece que lo que sucedió hoy con este golpe de Estado es una muestra de eso, de que quizás en algunos sectores de clase media de las zonas urbanas de Bolivia quizás había un reclamo más bien democratizador. Ahora, quien condujo todo este proceso, que no fue Mesa, sino que fue Camacho, tenía otra pretensión, que no era mayor democratización, sino simplemente esto, que se vayan los procesos populares y enjuiciarlos para que no regresen. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién detenta el poder en estos momentos en Bolivia, donde no hay ni presidente ni vicepresidente porque renunciaron? Y en este momento, podemos decir, la renuncia se le presenta a la Asamblea. Evo Morales. Claro, pero el presidente de la Asamblea Legislativa es el propio vicepresidente. Sí, pero con la renuncia tiene su sucesión y ahí, bueno, vendrá, digamos, una respuesta institucional. El tema es que vos preguntás, yo lo extendería, en línea con lo que se comentó acá, ¿quién tiene el poder en América del Sur? ¿Quién tiene el poder en América Latina? ¿Son los partidos políticos? ¿Son a veces los liderazgos presidenciales o hay otras fuerzas extrapartidarias? Uno no puede entender América Latina, el proceso latinoamericano, sin entender el rol que hoy tienen las Fuerzas Armadas. Vos fijate que con el conflicto en Chile, con la feroz represión por parte de las Fuerzas Armadas chilenas, feroz, pero y lo que uno realmente no sabe de lo que está sucediendo, sin embargo Piñera no cae. ¿Por qué Piñera no cae? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en su defensa? ¿Es constitucional o va más allá de la defensa irrestricta a la Constitución? ¿Debiese caer Sebastián Piñera, que ha sido un presidente electo? Yo no sé si debe caer o no, pero yo digo, si Evo Morales cae, ¿por qué no caen otros presidentes? Porque cuesta tanto en América Latina sostener, evidentemente, las democracias. Por otra parte, hablando no con solo Walter... para seguir la línea, no solo sostener, sino que hay fuerzas... Y fortalecerla institucionalmente. Exactamente, pero fuerzas que anidan en Sudamérica, que poco tienen que ver por la cuestión con la lógica más partidaria. Sino los bloques de poder, como se mencionó acá, están asociados por ahí a otras instituciones, a otros actores. En este caso creo que en Bolivia quedó muy reflejado esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿por qué Lenín Moreno no cae? Porque el resorte son las Fuerzas Armadas. Por eso hago hincapié en esto. Sí, Ecuador, bueno, en Venezuela también se habla mucho del rol de las Fuerzas Armadas. Venezuela y Bolivia, ¿qué están demostrando? Que son las Fuerzas Armadas el verdadero poder de estabilizar no solo un régimen democrático, sino a la figura presidencial. No cae Maduro, no cae Piñera, no cae Lenín Moreno, cae Bolivia. Fíjate que los 4 elementos, el rol de la Fuerza Armada es decisivo. Es para analizarlo, sí. Después hay otro tema que también Walter Buber decía, porque hubo un referéndum, ¿no es cierto?, que era vinculante, al cual no se atuvo tampoco Evo Morales cuando se preguntó por una reelección para un próximo periodo, teniendo en consideración que tuvo 3 periodos consecutivos gubernamentales desde el año 2006, y que quizás también fue un error de Evo Morales. O sea, la perpetuación también en el poder de parte de aquel quien gobierna, electo en plena democracia, ¿no? ¿Cómo ustedes evalúan este punto? Yo diría que más que la perpetuación hay un problema cuando vos tenés, hay muchos que hablan de, o que se refirieron a regímenes como el de Bolivia, como cesarismos plebiscitarios, digamos, al margen de si yo estoy de acuerdo o no, me parece que si vos representás la democratización de un país, y el avance de los sectores populares se da gracias a esa democratización,
en el momento en el cual vos desoís el mandato del pueblo, vamos a decir, empezás de alguna manera a romper el propio juguete. Ahora, me parece que reconocer eso no implica de ninguna manera desconocer el hecho de que lo que está ocurriendo en Bolivia es, a todas luces, un golpe de Estado. Claro, porque acá hay un proceso democrático.